Eh, esperamos 2 minutitos más, así se hacen las 9:05 y ahí para que terminen de ingresar y ahí arrancamos. Bueno, Bueno. Mientras, en relación a la actividad, ¿cómo van? A la que tienen que presentar hoy. Bien, profe, ahora después tenemos un examen de desarrollo y después de eso vamos a terminar como de redondearlo porque ya está hecho, pero tenemos que Tienen ahí que revisar para... Bien, bueno, estamos. Pero pudieron resolver, Evelyn, ustedes, la propuesta, el análisis. Sí, sí, creemos que sí. Creemos que sí, bueno, esperemos que sí. profe, le da a Axel. Con respecto a la actividad, nosotros lo hicimos un podcast, así que no sabe, creemos que con mi compañero pudimos resolver la situación, pero fue divertido porque es otra, otra modalidad de trabajar. Nunca trabajamos esto del podcast, pero Bien. bueno, esperemos que esté bien la actividad, pero lo importante es que lo supimos resolver. Está bien, está bien. Yo lo que marco por ahí para quienes graban videos y lo mismo para quienes graban audios es que sea, digo, que se puede escuchar bien y que no vayan digamos, que no vayan demasiado rápido, porque eso es lo que ocurre. Y eso sí obstruye, creo, la comprensión de parte de quien escucha. Entonces, mientras tengan ese recaudo, obviamente después el contenido de lo que van desarrollando, pero a veces van así como súper acelerado. Ayer estuve mirando un video que presentó otro grupo y van tan acelerados digamos, en el modo en que van relatando que, bueno, cuesta seguir el hilo de lo que van planteando. Entonces, bueno, es importante si van a grabar un video, si van a grabar un podcast, que sea, digo, que por ahí pausen un poco, aunque a veces se vayan un poco del tiempo pautado, ¿no? Que yo puse ahí un límite de tiempo, pero bueno, prefiero que sea un poco más extenso en tiempo, pero bueno, que se pueda seguir o que sea comprensible y entendible de una vez, lo que, pues si no uno tiene que ir y venir y te confundís. Claro, Eso es, claro, bueno, profe, claro, sí, nosotros grabamos, grabamos un montón porque al principio nos tentábamos, por ahí también decíamos no, porque la profe busca algo de 5 o 7 minutos, que por ahí, o sea, también nos limitamos a eso, pero bueno, sería eso, que por ahí íbamos rápido, después íbamos lento, rápido, lento, y como que ahí nos costaba ajustar y bueno, está bien. tratamos de hacer lo posible. Está bien, está bien, está bien. No, yo digo que el desafío en los videos y en los audios es que uno tiene que armarse el guión, ¿no? Uno tiene que armarse el guión de lo que va a desarrollar y obviamente que teniendo el guión o más o menos una secuencia armada y guiándose con eso, ¿no? Entonces probablemente sí haya que grabar. Bueno, a mí me pasa que cada vez que grabo un audio, por ahí lo grabo una vez y después lo vuelvo a grabar, porque bueno, la primera versión por ahí es, no me termina sí, de convencer y digo, esto no se va a entender, y entonces uno tiene que ir y venir en relación a digamos, a estos modos de expresar lo que uno tiene interés para decir. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo en relación a la actividad que tienen que presentar hoy y cómo les está yendo con eso? No, no. Eh, no sé si alguien, ¿no? Me parecía como que iban a abrir un micrófono. Nosotros, o sea, estamos bien, como muy a full, pero también vamos a, cuando terminemos de rendir, vamos a, como tenemos que, nos falta la conclusión y
y cerrar el tema, digamos. Pero no, bien. Bueno, estamos. Algo que también les pido que tengan en cuenta es esta organización. Yo pauté, bueno, como una forma de organizar el trabajo, de armar una apertura del trabajo, presentar el tema, cómo lo veíamos, cómo lo han organizado. Incluso pueden, digamos, pueden plantear ahí, bueno, qué relato eligen. Y a la vez, bueno, ¿por qué eligen ese relato? Digo, cuestiones que uno puede, digo, como una presentación del abordaje que están, digamos, que van a hacer. Y, bueno, después el desarrollo y al final una conclusión, tengan en cuenta, ¿no? Esa, digamos, esa secuencia, justamente, bueno, para que haya como una, digamos, sí, como una organización en ese trabajo. Y para que no sea un inicio abrupto y un cierre abrupto, ¿no? Sino que haya, bueno, ahí como una secuencia. Es importante también, me parece, tener en cuenta que lo que está planteando el trabajo es análisis, ¿no? Entonces, el análisis supone, obviamente, trabajo con conceptualizaciones, ¿no? Nosotros tenemos 2 clases en las que se abordan conceptualizaciones didácticas, categorías didácticas. Entonces, esas conceptualizaciones, esas categorías, son nuestras herramientas de análisis. Son, bueno, de qué nos valemos a la hora del análisis. Entonces yo tengo que, bueno, plantear, bueno, qué categorías son las que voy a trabajar, qué significan esas categorías o a qué me refiero con esas categorías, y después, bueno, cómo esa categoría puedo reconocerla en el relato que elegí, de qué manera se presenta esa categoría en ese relato, ¿no? Qué cuestiones a lo mejor yo puedo analizar digamos, de problemáticas en relación, no sé, a la clase, o aspectos, bueno, digamos, que uno puede decir, bueno, desde lo didáctico digamos, son positivos, o nos parece bueno, que son significativos, o que son relevantes. Pero siempre el fundamento es la categoría, ¿no? Es desde esa categoría que yo uso como una herramienta. Desde ese lugar miro el relato, analizo, es decir, construyo relaciones fundamentadas, y en ese construir relaciones fundamentadas digo, bueno, digamos, de qué manera se presenta, no sé, la clase, qué particularidades tiene esta clase, ¿no? Por eso yo les planteé esas preguntas, que acá menciono las preguntas como para volver, ahí no las tengo, espérate, ahí las encuentro. Las preguntas, ahí voy, ahí hay varias personas que presentaron ya. ¿Qué articulación o no se puede reconocer entre los diferentes momentos de la clase y el sentido global de la clase? Entonces, bueno, yo tengo que mirar esa clase, ver o diferenciar diferentes momentos, ¿no? Si hay diferentes momentos, desde que se inicia la clase hasta que finaliza la clase, ¿no? Si yo puedo reconocer que hay diferentes momentos, episodios, segmentos, ¿no? Como los abordamos en didáctica. Por ahí yo sé que hay como una secuencia que es la que ustedes a lo mejor trabajan en alguna materia o la que se hace referencia, que aparece frecuentemente, dicen entrada en calor, desarrollo y después, ¿cómo es? Vuelta a la calma. Entrada en calor, desarrollo, vuelta a la calma. Como una secuencia, un modo clásico. Yo no les planteo que esos sean los segmentos o los episodios o que lo tengamos que pensar en esos términos, ¿no? Pero sí, bueno, de que hay, bueno, una primera actividad, bueno, ¿y cuál es el sentido de esa actividad? Esa actividad se conecta con lo que sigue, ¿no? Digamos, hay una conexión con lo que sigue, o no hay conexión con lo que sigue, ¿no? Y bueno, y puedo reconocer que hay un sentido global que atraviesa la clase, ¿no? Digo, bueno, hay algo que uno puede decir, bueno, es el eje de la clase. Esta clase, ¿a qué apunta? ¿A dónde va? ¿No? ¿Cuál es el propósito? En esa idea de unidad global,
¿no? De sentido. Obviamente, siempre una clase tiene como diferentes momentos y por eso uno tiene que ver, bueno, cómo los diferentes momentos se articulan con eso que puedo reconocer es el sentido global. Porque en algún momento la profe lo dice, o porque en algún momento, ya sea al inicio o al finalizar la clase, puedo reconocer de que hay algo que se expresa ahí, que me da la pista de que, bueno, ¿a qué está apuntando? A veces no se lo dice, pero si uno lee digamos, el relato, uno puede reconocer, bueno, que hay un sentido organizador de la clase, o no. A veces ese sentido organizador de la clase no lo puedo reconocer. Digo que es una clase en la que hay digamos, una sucesión de momentos, pero que no conecta un momento con el otro. Es decir, como una sumatoria de partes, una sumatoria de cosas que se van haciendo en la clase. Uno a veces lee registros de clase o relatos de clase y uno puede decir, bueno, esa es, digamos, pareciera como que esa es la lógica que atraviesa esta clase. Digo que no, uno no puede reconocer que hay un sentido que la organiza, o que hay una unidad global, o hay un eje que conecta una cosa con la otra. Entonces, como si la clase fuera una sumatoria de actividades. Primero hicieron esto, después hicieron esto, después hicieron esto, después hicieron esto, y al final hicieron, digamos, la vuelta a la calma. Y como que no hay algo que conecte como si fuese una sumatoria. Y a lo mejor se inició la clase y el profe o la profe dijo, bueno, esta es una clase sobre, no sé, juegos reglados, pero en realidad cuando uno entra a mirar, bueno, ve que hay una sucesión o una sumatoria de, digamos, de juegos reglados, pero bueno, ¿cómo se articula un juego reglado con el otro juego reglado? O, digamos, ¿qué sentido tiene, digamos, la regla en las diferentes actividades que se trabajaron? O qué pasó con lo grupal, es decir, que no hay una conexión entre una cosa y la otra. No sé si esto lo pueden, digamos, lo pueden analizar o lo pudieron reconocer en las clases que estuvieron trabajando, las dos clases, ¿no? La pelota imaginaria, que es una, y la otra es dolores de panza, ¿no? Que son clases por ahí que tienen sus particularidades. No sé si, digamos, digamos, ¿qué les pasó con eso? Si pudieron reconocer algo de esto o si no. Yo creo, profe, que fue fundamental las preguntas que usted nos dijo para guiarnos y más o menos reconocer bien con nuestras palabras a qué hacía referencia el texto y cómo lo podemos relacionar con alguno de esos dos textos que usted nos puso, que era uno el suyo y con el otro. Sí, está bien, está bien. O sea, nosotros reconocimos la clase, cómo se manejó la profesora, a qué objetivo tuvo, y que no sea todo tradicional, sino que sea como una estructura nueva, metodológica. Está justamente bien. lo que hablaba el texto. Está bien. Que el objetivo sea ese. Está bien. También del aprendizaje. Bueno, pero ¿es la novedad por la novedad misma, Luis? Porque digo, ¿es la novedad por la novedad o en realidad hay algo más que novedad, ¿no? Claro, o sea, en este caso, en el texto que elegimos nosotros, hay un inconveniente donde ella lo intenta resolver a través de proponiendo otra clase, viendo Claro. así poder encontrar la motivación de los alumnos. Bien, pero ese sería el sentido de la clase, la motivación, la novedad. Ese es el sentido, la motivación del alumno, la novedad por salir digamos, del esquema tradicional, o hay algo más que tenga que ver con la educación física, porque de eso se trata, es una clase de educación física. Hay algo más, intenta mostrar la influencia que tienen las emociones en la salud y en el cuerpo. Bueno, entonces ahí ya estamos entrando como en otras cuestiones más ligadas a lo corporal, que es, digamos, es algo que se trabaja en la educación física, ¿no? Y bueno, y cómo hay una relación entre cuerpo, emociones o sentimientos también, ¿no? Y cómo, digamos, incluso la conciencia corporal, que es una cuestión en dolores de panza, no se trabaja con la conciencia corporal.
digamos, el trabajo, que creo que es una cuestión que hace a la educación física, ¿no? La conciencia del propio cuerpo, digamos, de por qué, digamos, mi cuerpo se comporta o me pasan cosas en el cuerpo, pero ahí hay una cuestión clave que creo que es la conciencia corporal y el abordaje de la conciencia corporal. Entonces, digo, porque para pensar de que no es la novedad por la novedad, o no es solo la motivación, o ese es el sentido, la motivación, sino que en realidad la motivación tiene que ver con, bueno, un abordaje particular y muy, digamos, digamos, construido por la profe, en relación a un contenido de la educación física, que es la conciencia corporal. Pues sí, la conciencia del propio cuerpo. Creo que está expresado así en el reconocimiento del propio cuerpo, la conciencia del propio cuerpo. Bueno, y ella elige, ¿no? En el caso de dolores de panza, elige, bueno, cierto modo de abordar esta situación de conciencia corporal a partir de, bueno, justamente entendiendo de que hay algo que está pasando en ese grupo y que ella puede tomar para, digamos, para trabajar con ese contenido, ¿no? Entonces hay una lectura del contexto, hay una lectura de sus alumnos, lectura, mirada, mira, ¿qué le pasa a mis alumnos? Mira el contexto, esta escuela, y bueno, ¿y qué les va pasando en esta escuela? Y El lenguaje también. bueno, El lenguaje. entonces empieza, digo, por eso uno ve ahí, bueno, cómo ella construye una propuesta en la que va, digamos, en la que intenta amalgamar algo, digamos, un conocimiento que es propio de la educación física, que es la conciencia corporal, abordado desde una determinada perspectiva, porque uno, digo, la conciencia corporal puede abordarse de diferentes perspectivas, pero ella hace, bueno, un abordaje desde una perspectiva particular, la que a ella le parece, bueno, de qué es significativa, digo, por eso se juega la trayectoria, a lo mejor la formación de la profe, ¿no? Porque uno va registrando justamente lo que según su formación, según los recorridos, a lo mejor de los cursos que vas haciendo, de aquello que te parece que es significativo, ¿no? Entonces ahí se juega la trayectoria, se juega la biografía, digamos, personal del docente, y en función de eso arma un abordaje particular del contenido. Pero, digamos, tenemos que tener en cuenta, bueno, que el sentido de la clase tiene que tener que ver con la educación física, porque ese, digamos, ese es el trabajo de la clase. Tenemos que trabajar contenidos, saberes, prácticas de la educación física. Entonces, el eje de sentido es importante pensarlo en relación a la educación física. ¿Qué de la educación física se está jugando acá? ¿No? ¿Y de qué manera, o de qué modo, de qué forma? Eso digo para pensar, ¿no? Que no es, digamos, la motivación del alumno puede ser un eje de sentido, pero en realidad no es, digamos, un eje de sentido específico digamos, de una clase de educación física. ¿No? La novedad por la novedad misma tampoco es un eje de sentido propio de la educación física. Y nuestro trabajo, digo, nuestro trabajo como profes, entonces a mí me interesa la motivación de ustedes, a mí me interesa, ¿no? La significación de ustedes, pero en relación a la didáctica. Entonces yo tengo que pensar, bueno, cómo me interesa, digo, que a lo mejor los desacomode un poco la propuesta y que los obligue como a pensar sí, a buscar y a que se muevan, etcétera. Pero en realidad, digamos, mi centralidad es movilizarse, plantear algo que los corra de lo habitual, digamos, de lo esperado, pero en relación a un contenido que es lo que a mí, digamos, que es mi encargo. Mi encargo es enseñar didáctica. Entonces yo tengo que plantear clases de didáctica. Entonces, digo para empezar a pensar, ¿no? Estas cuestiones, que la unidad global, si el eje de sentido tiene que ver con la motivación, esto que dijeron, tiene que ver solo con la novedad, o bueno, cómo puedo reconocer que en eso se está jugando algún conocimiento o algún contenido, algo propio de la educación física. Claro, Bueno. yo más que todo era eso, yo apenas leí el texto,
como que la profesora buscaba también que investiguen su cuerpo. Fue parte importante también. Bueno, pero digamos, para repensar esas cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí. Para focalizar, ¿no? Que esta es una clase de educación física y que, digamos, si el eje de sentido está puesto en algún saber propio de la clase de educación física, porque en realidad, digo, la clase es de educación física. Entonces, y esa, digo, tiene que ser siempre nuestra preocupación como profes. Obviamente que la motivación o el interés o la significatividad tiene que hacerse presente, pero es la significatividad en relación a qué, el interés en relación a qué. Digo, porque si vos empezás a decir, si yo, digamos, ahora me pusiera a charlar con ustedes de cualquier cosa, digo, ay, los estudiantes estuvieron reinteresados, mira, todos participaron, incluso abrieron la cámara, más de lo habitual. Pero bueno, digo, el sentido de la clase, lo que a mí me tiene que interesar es que, digo, ustedes, digamos, que en esta videollamada pongamos en juego conocimientos didácticos, porque ese es el encargo que tenemos, ese es el sentido de este encuentro, poner en juego lo didáctico, el conocimiento de la didáctica. Entonces, bueno, es el interés, es la motivación, es la novedad, pero no porque sí, sino en relación a ese conocimiento, a ese contenido que a mí me interesa movilizar. Por eso digo, siempre hay que pensar que la clase tiene que ver, ¿no?, con contenido y forma, y cómo, digamos, se van dando, contenido y forma, que son cuestiones ahí claves. El contenido de la clase y cómo se va presentando en esa clase, y de qué forma adopte ese contenido, que es lo metodológico. Claro, y ahí en la forma es donde se entra la motivación y lo novedoso, dentro de la construcción de las actividades y la elección de los materiales. Claro. Es decir, ¿y qué tipo de interacciones propones vos? ¿No? Porque digo eso también. Entonces ahí hay una construcción. Esa forma en la que uno presenta ese conocimiento, ese contenido, es la que tiene que generar, mover la estructura cognitiva. Ese es tiene que ser nuestra preocupación como profe, ¿no? Digo, mover la estructura cognitiva. Moverla en el sentido de, digamos, de favorecer procesos de apropiación. Procesos de apropiación, más que de reproducción, digo, porque uno puede, digo, favorecer procesos de reproducción del contenido. Bueno, digamos, repite para que el alumno, la alumna, después repita el contenido, ¿no? Que está en los textos o el contenido que el profe explicó, ¿no? Que lo repitan pero cuando uno piensa la apropiación está yendo como digamos, un poco más allá, ¿no? Está pensando, bueno, en que algo de, digamos, de sus procesos de asimilación y acomodación, si lo pensamos en términos de Piaget, tiene que movilizarse. ¿Y cómo lo movilizamos a eso? Bueno, porque vamos presentando el contenido en una secuencia, porque además vamos a proponer cierto tipo de actividades, porque además vamos a proponer materiales para esas actividades. Además vamos a proponer agrupamientos o formas de agrupamiento, formas de trabajo que pueden ser más individuales, en dúos, en tríos, en grupos, en pequeños grupos, en grupos más numerosos, trabajos más colaborativos o trabajos más individualizados. Es decir, formas de intercambio, de interacción, justamente pensando en, digamos, en que las clases en el sistema educativo, digamos, en la escuela, bueno, lo mismo en el club, son, digamos, espacios en los que lo colectivo se hace presente, ¿no? Siempre es un profe o una profe, y hay un grupo que puede ser más reducido o puede ser más numeroso, pero siempre la propuesta es para un colectivo, para un grupo. Entonces, bueno, tengo que pensar, bueno, cómo voy pensando también en que las estructuras cognitivas, si tenemos en cuenta los aportes de Vygotsky, las estructuras cognitivas, ¿no? Vieron zona de desarrollo próximo, Vygotsky el año pasado, en psicología, ¿vieron algo de eso? Ahí Pablo dice que sí.
Bueno, sirvieron, pero en ese intercambio o en ese, digamos, en esa retroalimentación grupal se pone en juego justamente esta posibilidad de, bueno, de activar formas de apropiación del conocimiento que si uno lo piensa de manera individual o si uno arma una propuesta solo individual, en realidad no se movilizarían, ¿no? Entonces el trabajo con otros, digo, y ahí viene el aporte de las teorías del aprendizaje que nos dicen, bueno, lo grupal tiene esta potencia. Y entonces, bueno, yo voy a tener en cuenta, como tengo estas ideas, digo, bueno, cuando tengo que armar mis actividades o diseñar mis actividades, bueno, voy a poner alguna, digamos, voy a hacer alguna propuesta en la que lo grupal se ponga en juego, entendiendo de que los procesos de apropiación van a ser favorecidos. Bueno, también tengo que tener en cuenta que los procesos grupales muchas veces generan malos entendidos, entonces tengo que estar atento a esos malos entendidos. Ahí es cuando hay, no sé, en el texto uno de los autores, no sé si Litwin, o no sé cómo se pronuncia, pero creo que habla de las configuraciones deficientes o algo así, ¿tiene que ver con eso? Bueno, Litwin es la autora, Edith Litwin. Ella habla de, bueno, de la clase, la construcción metodológica de la clase, ella la denomina configuración didáctica. Uno configura didácticamente la clase. Y en esa, digamos, en ese diseño didáctico de la clase, en la que vos presentás actividades, presentás materiales, planteás agrupamientos, etcétera, puede ser que haya configuraciones que sean favorecedoras digamos, podríamos decir, de la buena apropiación del conocimiento, y puede haber configuraciones, es decir, cómo vos armaste la propuesta, que sean entorpecedoras, ¿no? Que no favorezcan la comprensión o que no sea favorecedora de, digamos, del sentido de ese conocimiento. O de los buenos sentidos de ese conocimiento. Entonces ella dice, ¿no?, de configuraciones didácticas que a veces son entorpecedoras. Digo, por eso uno tiene que estar atento, que a veces las actividades que planteás, más allá de que a lo mejor sean grupales, tengo que estar atento o atenta a que a veces, digamos, que también se presentan los malos entendidos, que también se pueden generar ahí bueno, comprensiones deficientes de determinados... Pero nosotros hicimos la relación del texto con el de la primera clase, creo que el de la pelota invisible. La pelota imaginaria. La pelota imaginaria. Y en una parte relacionamos ese fragmento donde ella habla de las configuraciones deficientes, donde el grupo de masculino, cuando se les propone hacerlo de la danza, como que lo toman como que era algo que ese grupo no se puede hacer en ese grupo. Y lo analizamos en ese sentido de que, bueno, se hizo toda una contextualización del contenido previo, digamos, a hacer la propuesta, que después termina saliendo bien, digamos. Está bien. Bueno, pero no sé si en ese caso sería una configuración deficiente, Pablo. Sí, uno puede reconocer de que, bueno, hay sujetos que se resisten. Las resistencias forman parte de los sujetos del aprendizaje, los sujetos del aprendizaje. Claro, Entonces, o sea, nosotros lo tomamos como configuración deficiente a lo que había pasado antes, al por qué se llega a esa instancia de que esté esa resistencia. Porque también en la parte del texto habla de que debido a esas propuestas didácticas que no son favorables, se generan este tipo de resistencias y que después también siendo obstáculo para la incorporación de contenido. Bien. En ese sentido lo llevamos. Ahí está, ahí va mejor me parece, queda más claro. Porque si no, en realidad digo que son resistencias porque también hay significaciones sociales. Digo, cada actividad que uno plantea, cada conocimiento que uno plantea para ser enseñado, digamos, para ser aprendido, tiene una significación social. Hay una carga simbólica. Entonces la danza tiene una carga simbólica, el fútbol tiene una carga simbólica, social, ¿no? Eso social, es cultural, excede a la escuela. Obviamente que algo de esa significación social, cultural, ingresa cuando uno aborda, ¿no?, ese conocimiento en una clase. Entonces, bueno, yo tengo que estar atento, tengo que, digamos, ver cómo voy a intervenir cuando les voy a plantear, por ejemplo, yo creo que es una provocación también de la profe, ¿no?
Bueno, yo lo voy a plantear justamente porque es una propuesta de una, digamos, de una escuela secundaria. Vieron que al comienzo dice de que, digamos, la profe Mariana está a cargo de la clase de las chicas y el profe Pablo está a cargo de la clase de los varones. Es decir, que vienen separados por sexo, pero han acordado, es decir, que institucionalmente o de este grupo de profes han acordado realizar una vez al mes clases mixtas. Es decir, corriéndose de, digamos, de las clases sexistas o de la separación por géneros. Bueno, vamos a ver si podemos, digamos, construir una propuesta en la que, digamos, varones y chicas estén juntos. Y obviamente, una vez está a cargo de esa clase Mariana y la siguiente vez va a estar a cargo de la clase el profe Pablo. Entonces, este es, digamos, el relato de una clase que asume, digamos, que asume Mariana, pero justamente, bueno, ella trae un conocimiento, un contenido que tiene una carga, ¿no?, social, la danza, que está asociada, digamos, a lo femenino, o es de las mujeres, o es de, digamos, de los varones que se dedican a la danza, tiene que ser a cierto tipo de danza, por ejemplo, el folclore, o el hip hop, y el resto, digamos, si ponen digamos, un tango, bueno, el tango también es una danza que es, digamos, bastante, pero bueno, ese tipo de prácticas que ella traía eran en realidad, bueno, las que confrontaban simbólicamente, digo, en esa carga simbólica que tiene ese contenido que tenemos para enseñar y digamos, para que nuestros estudiantes aprendan. Hay una carga, una significación, yo lo tengo que tener en cuenta y ver, digo, cómo resuelvo eso. Entonces, obviamente que si sé que ese contenido o ese conocimiento tiene esa carga, y bueno, tengo que ir viendo qué pasa y de qué manera, porque digo, lo mismo pasa si vienen trabajando con fútbol, y por ejemplo, digo, relatos de la escuela primaria y de la escuela secundaria, vienen trabajando con fútbol y en un momento dice, bueno, no vamos a hacer una clase de fútbol, vamos a hacer una clase de otro deporte. Y entonces ahí también se plantea la resistencia, porque a nosotros nos gusta el fútbol, porque siempre hacemos fútbol, porque vamos a hacer, no, y ahora vamos a trabajar, no sé, un mes en otra práctica, no sé, en básquet, o en handball. Y ese, digamos, y ahí hay una carga simbólica que también, digo, uno tiene que entrar a mirar cuál es la carga simbólica que tiene para ese grupo determinado tipo de deportes u otro deporte, ¿no? O un contenido y otro contenido. Y ahí es cuando se habla, cuando habla de la reducción del objeto de estudio, el significado, tiene que ver con esto de por ahí como de definir recién el tipo de las danzas, que cuando se les propone hacer danzas, como que todo lo llevan a que van a bailar como nenas, así. Bueno, O sea, a grandes rasgos, digamos, para no definirlo tanto. sí, eso tiene más que ver, me parece, con esa significación socialmente construida, culturalmente construida, ¿no? Digo que hay ahí que ningún conocimiento es neutro, ni el que nosotros transmitimos, digamos, ni el que circula socialmente. No hay, digamos, no hay neutralidad posible. Entonces, obviamente que estas cargas simbólicas o estas significaciones sociales y culturales aparecen en la clase. Cada vez que uno aborda un contenido, digo, se hace presente en la clase. En la educación física la vemos con eso, y a lo mejor en la música la vemos con otras cuestiones, o en el teatro con otras cosas, en la lengua con otras cosas. Digamos, con otros contenidos. Pero sí que hay una carga simbólica, y obviamente esa carga simbólica se hace presente, es decir, porque atraviesa a ese conocimiento, a ese contenido. Evelyn, ¿estás levantando la mano? Dale. Sí, no, que quería hablar sobre esa clase que cuando la leí me dio intriga como qué clase daría el otro profe, Pablo. Porque si la idea es como desestructurar, o sea, trabajar la ESI y trabajar como lo no sexista, pero ella da danza, y cuando le toca a Pablo
da fútbol, siguen trabajando en la misma dinámica, el Bueno. mixto, pero siguen trabajando como lo mismo, Está bien. no desestructuran nada. Bueno, está bien, está Bueno, bien. ahí Es supongo un que modo, tendría que ser un trabajo en conjunto, o sea, no solamente conjunto en el sentido de que no solamente se va a abordar esa metodología en las clases mixtas, sino que también se tiene que trabajar en particular. Digo, si vamos a planificar nosotros dos las clases mixtas, donde van a abordar contenidos de los que están sexistamente mal vistos por el género, bueno, después yo en mi clase tengo que seguir trabajando eso, no que después en mi clase voy a seguir con mi contenido y con mi metodología, sino que implementar ambas, en el bueno, mixto y en el separado. está bien, me parece que está interesante lo que están planteando, ¿no? De todas maneras, sigo pensando de que en realidad están intentando mover, ¿no? Mover las prácticas a las que venían habituados. Entonces, en este mover, bueno, ella está aportando lo suyo y después el profe aportará lo de él y después veremos cómo combinamos. Digo, es parte de un proceso también, o entenderlo como parte de un proceso. Pero está bueno, digo, que ustedes lo puedan ver o que lo puedan analizar o que lo puedan tener en cuenta, porque me parece que es el gran desafío de este tiempo, ¿no? Digo, de cómo desestructurar o desarmar prácticas sexistas y construir una educación física, digamos, más inclusiva en algún sentido, ¿no? Más inclusiva, digo, en la que ambos géneros tengan la posibilidad de participar, sin negar, ¿no? Las particularidades de cada género, sin negar, nada más que, bueno, es el desafío creo que para la educación física hoy, ¿no? Profe, Cómo combinar. Ahí Alejandra levantó la mano y Axel, vos también. Bueno, Alejandra, dale, que vos tenés la mano. Yo quedé con lo de la configuración deficiente y no sé, para mí más bien la configuración deficiente hubiera sido que, por ejemplo, la profe no tenga en cuenta la cuestión simbólica de la danza y no haya tratado esa clase con la forma que lo trató, porque no es que fue directo a que puso la música y dijo, dancen, o hizo ya una estructura de una danza, ya no, comenzó con lo que se daba en educación física, que es lanzar, nada más que en este caso con la pelota imaginaria que da el título del texto. Para mí eso vendría a ser más la configuración deficiente que la resistencia de los alumnos, porque eso no lo puede manejar el profesor tanto, más al principio de la clase, pero sí al configurar la clase puede tener en cuenta eso para que cuando construya pueda tener resultados positivos o llegue la mayoría a los objetivos que se habían planteado previamente. Está bien. Claro, hoy cuando hablamos de las configuraciones deficientes nos hacíamos referencia a lo que ya se venía trabajando dentro de la escuela con cada grupo. No que esa clase fue una configuración deficiente, Claro. sino que la configuración deficiente fue tal vez la forma en la que se venían abordando los contenidos previamente a esa clase. De ahí al problema o a la resistencia que se generó con esto de que los chicos no querían hacer danza. Sí, Lo ahí tomamos como un objeto de estudio, digamos, la configuración deficiente. está bien, está bien, está bien. Entiendo, digo, el planteo de ambos, ¿no? Uno se refiere a la previa y Alejandra está planteando, bueno, lo que ocurre en esa clase en particular. Bueno, Axel, vos habías levantado la mano. sí, profe. No, yo lo tomé en sentido que, bueno, justamente lo que comentaba usted sobre el contenido que trae justamente la profesora, porque obviamente lo había coordinado con el profesor, ya habían acordado esa planificación, bueno, de poder trabajar juntos, tanto los varones como las mujeres, una vez al mes, y bueno, obviamente que la idea es también que ellos trabajen en conjunto, ¿no? Y más por la propuesta que trajo justamente la profesora, es la idea también de traer un contenido nuevo que no se da mucho en la educación física. Por ejemplo, en mi caso, en la educación física, a través del secundario no tuve ese tipo de contenido, o sea, no se veía, era siempre la misma disciplina, o sea que era fútbol o era hacer básquet o con mucho vóley, pero ese tipo de disciplina nunca lo trabajamos y yo creo que por ahí lo que buscaba justamente la profesora, que era Mariana, era buscar traer una disciplina nueva que nunca se trabaja justamente en la educación física, no se trabaja mucho. Hoy en día capaz que se trata de trabajar, de ver
otros contenidos, pero para mí la idea era trabajar ese contenido, por más que por ahí chocaba mucho a los varones, por más que ahí los varones no les gustaba justamente lo que era la danza, porque pensaban ellos que justamente lo iba a convertir en maricones. Y en realidad no es así, porque el contenido justamente es para todos, tanto como para varones como mujeres. Y en sí hoy en día sufre como una cierta discriminación la danza, todavía, pero lo que trataba Mariana era hacer incluir tanto varones como mujeres que puedan trabajar juntos y que justamente ellos puedan investigar su cuerpo y que sepan cómo trabaja cada parte de su cuerpo. O sea, yo lo tomé por esa parte, digamos, como que buscaba traer un contenido nuevo que sea fuera de la misma disciplina que se da siempre en la educación física. Sí. Sí, ahí digo, la danza se transforma en un instrumento, ¿no? Ella plantea que es una clase de danza, pero la danza es como un instrumento, como parte de, digamos, de las actividades que yo propongo, porque me parece que el contenido en sí no es la danza, sino más bien, bueno, el trabajo con lo corporal, con el reconocimiento del cuerpo, con bueno, incluso también creo que con la conciencia corporal, hay algo de la conciencia corporal, el de reconocer, digamos, el cuerpo y las reacciones del cuerpo. Me parece que va en ese sentido. Y bueno, y la danza es el modo en que ella enuncia, no sé si acertadamente o desacertadamente, enuncia lo que vamos a hacer en esa clase, ¿no? Claro, es como dice usted, profe, más que obviamente que ella lo toma como papel de danza, pero en realidad es investigación de movimiento, digamos, como movimiento expresivo. Claro. Eso es lo que va, eso es lo que se trabaja. Está bien. Es decir, bueno, en movimiento expresivo, quienes hayan, digamos, quienes estén cursando o hayan cursado ya movimiento expresivo, creo que esto forma parte, digamos, de la propuesta de movimiento expresivo, toda esa exploración corporal, ¿no? Explorar el movimiento, explorar el cuerpo, las sensaciones, ¿no? Lo propioceptivo incluso, ¿no? Que forma parte de los contenidos de la educación física, lo propioceptivo, el cómo yo registro lo que le pasa a mi cuerpo y lo que yo, digamos, lo que yo voy experimentando, ¿no? Todo este trabajo con las pelotas, que viene también de otras disciplinas con las que la educación física dialoga. Digo, el yoga lo trabaja eso. Entonces, o digamos, todo el trabajo con la conciencia corporal, la conciencia del movimiento corporal. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que por ahí no son las habituales en las clases de educación física, pero que paulatinamente, bueno, van teniendo presencia y que en eso de que tengan más presencia también tiene que ver con que movimiento expresivo forma parte del, digamos, de la formación docente, gente. Es decir, obviamente que ya hace rato que viene movimiento expresivo como parte de la formación docente y de alguna manera, bueno, se va incluyendo. Hay como fuertes resistencias en relación a esto en el propio campo de la educación física, digo, que a lo mejor no el protagonismo en el propio campo, digamos, el campo de producción de conocimientos y de prácticas propio de la educación física, bueno, hay prácticas que siguen, digamos, concentrando la hegemonía, que siguen dominando el juego de la educación física. Y los de deportes siguen estando ahí, la gimnasia está, ¿no? Pero en realidad no sé si ocupa un lugar hegemónico, los de deportes sí me parece que siguen siendo prácticas hegemónicas. Y están todas estas otras prácticas, incluso el circo, ¿no? Que las prácticas circenses, y bueno, y todos estos otros deportes alternativos. En el plan nuevo hay una materia, me parece que está en primero, que se llama, hay algo de movimiento alternativo, prácticas alternativas, algo Prácticas así. corporales alternativas, creo que era el nombre. Prácticas corporales alternativas. Ustedes las han cursado ya. Sí, El año pasado. Bueno, entonces digo, ¿por qué esto? Porque, bueno, porque están teniendo una presencia, porque en el campo del, digamos, de la producción de conocimiento y de prácticas corporales que son parte de la educación física, también tienen, digamos, están teniendo un lugar y obviamente ingresan a la formación docente, también entendiendo que desde la formación docente está la posibilidad de que eso ingrese a la escuela o ingrese en diferentes espacios, ¿no? Que no sean, digamos, que no son la escuela, pero que tienen... ¿Qué prácticas vieron como prácticas corporales alternativas, Alejandra?
Alejandra o alguien que haya cursado el año pasado esa materia. Recuerdo que nos hacían buscar deportes alternativos y presentar trabajos sobre eso. O sea, primero veíamos más general, el conceptual, términos y todo eso. Y ya para terminando el cuatrimestre, cada uno tenía que en grupo buscar alguna práctica alternativa y presentarla en un formato, no me acuerdo si era una infografía o como si fuese una propaganda, no me acuerdo muy bien cómo era el Está formato. bien, está bien. Así la vimos. Pero no vieron particularidades de ningún, o sea, obviamente en el trabajo grupal vieron, cada grupo habrá trabajado con una de estas prácticas alternativas, bueno, pero no vieron como en profundidad ninguna, a eso me refiero. Bueno. No, o sea, se vio más cómo no se incluye en las currículas a veces, o buscar las formas para incluir en las currículas o en las clases mismas las prácticas alternativas. Bien, O bueno. es lo que recuerdo. ¿Alguna práctica alternativa? Decime, digo, ¿cuáles son? Eso. Yo soy del plan viejo, así que no la cursé, pero hice algunos, para los 70 años creo que habían hecho un mini curso y así fui yendo a algunos cursos que hicieron presentando algunos deportes. Me acuerdo que hice uno de badminton, uno que se llama pinfútbol, algo así, era una especie de bowling, volei. Está bien. Volei. Está bien. No, Otro no que era sé. parecido al rugby. Claro. Pero sí, hay muchas mezclas. Siempre deportes, gente, siempre deportes. Y las otras que no son, yo no sé, digo, pienso el tai chi, todos los que son más de la lógica oriental, ¿no? Las prácticas, el qigong, el tai chi, el yoga, ¿no? Esas que son prácticas orientales, digo, que vienen de Asia y que han llegado y que tienen una presencia, creo, bastante presencia. Después las telas, digo, si eso es una práctica. Sí. Y las prácticas circenses también habían aparecido en la clase. ¿Cómo? Las prácticas del circo también. Bueno, el circo. El slackline. También había aparecido bastante en las clases. Bueno, porque digo, son prácticas por ahí que no son, no sé si están deportivizadas, digo, porque el deporte supone que haya una regulación, ¿no? Entonces, digo, que se lo denomine deporte es porque hay regulaciones y obviamente se establecen reglamentos y se pautan esas prácticas. Bueno, esa es, digamos, la idea de deporte. Y no sé si todas estas prácticas corporales alternativas pueden ser denominadas deportes y qué tipo de regulaciones tienen, ¿no? Bueno, eso es lo que se me ocurría. Pero bueno, es interesante pensar la educación física en la escuela y más allá de la escuela y ustedes como profes en relación o en vínculo con estas prácticas corporales, porque creo que hay mucho que tienen para aportar digamos, a los conocimientos, a los contenidos de la educación física en la escuela, sobre todo, ¿no? Pensando. Bueno, no sé si hay algo más que quieran comentar, compartir o señalar en relación a la actividad. Yo me quedé con bueno, había planteado, hay una pregunta que se llama ¿qué sucede con la comunicación con los diálogos? Pensando siempre que la clase es, digamos, un intercambio, una interacción, digamos, en comunicativa, ¿no? Que es la comunicación o el diálogo, digamos, lo que genera, ¿no? O lo que va construyendo las actividades también. En la educación física quizás no es como a lo mejor lo considerado central, sin embargo me parece que la comunicación y el diálogo es la que le va dando forma a la clase, ¿no? Como un profe presenta una actividad
qué tipo de interacciones, digamos, se van generando entre profesores y estudiantes o entre los estudiantes en una actividad, bueno, qué formas pudieron identificar o trabajar con la comunicación, y después si pudieron trabajar con el espacio y qué pasó con el espacio. ¿No trabajaron eso? ¿O sí? Sí, nosotros armamos, a ver si lo encuentro acá. Bueno, tomamos esas preguntas que nos hizo como dice ahí, como una guía, digamos, para armar lo que es la redacción y la relación. eh, y armamos como un texto explicativo que después lo vamos a llevar a hacer la presentación en Power. Ajá, bueno. Y en ese sentido de la configuración del espacio, a ver si lo encuentro. Esta idea del aula ocupada, el aula habituada, ¿no? Que por ahí es algo que se trabaja en el texto de Edelstein. Sí, lo tomamos como algo como habilitado, porque era donde se armaba, se rearmaba, no estoy encontrando en la parte del texto, pero tenía que ver con eso, de que se armaba, se rearmaba la estructura de la clase, y también lo relacionamos con esto que habla de los diseños alternativos, rompiendo con la estructura tradicional, digamos, de la metodología. Ajá, del Sí, espacio. Bueno, a está ver qué bien. otra cosa. Bueno, y hablamos con esto de la oportunidad de recrear, de resignificar lo que se va a transmitir, o sea, el contenido, que no sea una situación de posesión, reproducción, y que el sujeto es el que genere esa búsqueda posible de los recorridos y el camino, digamos. Bien. Bueno, eso a nivel conceptual, Pablo. Es importante que después digan, bueno, cómo eso se presenta en la clase que ustedes están analizando, ¿no? De qué manera o cómo eso lo Sí, pueden esos serían reconocer. como los puntos que nosotros Está encontramos en bien. el texto en relación con el Bien, contenido, digamos. bien. Y después tienen que trabajarlo en relación al relato que ustedes eligieron. Sí, y ahí le íbamos a preguntar, como nosotros vamos a hacer el Power, que tenemos que ir poniendo imágenes Ujú. y también fragmentos del texto, ¿cómo encaramos eso? Ponemos, por ejemplo, como le nombré recién, y ponemos una imagen, o ponemos eso y ponemos también lo que nosotros estamos viendo, como para que no sea tampoco, porque hacer una presentación de Power por ahí implica que no tenga tanto texto. Entonces, Sí, no, a ver, yo les puse 15 diapositivas, entonces que tienen como bastante espacio para escribir. La idea del libro álbum significa, bueno, de que tiene que haber a lo mejor alguna imagen en la diapositiva, o no en todas las diapositivas, puede ser que haya alguna diapositiva más de texto y otra en la que haya combinación de texto e imagen. Pero bueno, si yo estoy realizando afirmaciones en relación al aula y estoy hablando del aula habitada, bueno, puedo encontrar alguna imagen, ¿no? Que busco y encuentro, y bueno, alguna imagen que muestre o que represente o en la que yo pueda reconocer que eso que estoy planteando a nivel, digamos, de análisis, digamos, está allí. Incluso puedo citar, bueno, cómo se ve en la imagen, ¿no? Uno puede, digamos, puede hacer referencia a la imagen en el texto mismo, ¿no? Porque es como la posibilidad que me da esa imagen. La idea siempre es que la imagen no sea para adornar, no sea un adorno de, digamos, de la presentación. sí, estaba pensando por ahí hacer, por ejemplo, como decíamos, hablamos recién de lo que es habitar y ocupar. No sé, si nosotros lo relacionamos con esto de que es habitar el espacio, bueno, recuperar una pequeña frase de lo que sería habitar el espacio para el autor, poniendo la imagen de lo que a nosotros nos parece que es habitar el espacio, Está bien, y en bueno, otra diapositiva poner la misma imagen y decir, a nosotros nos parece que habitar el espacio es por esto, estamos viendo esto, está bien, está bien, está como bien. hacer dos, digamos, un diálogo con el autor. Está bien, está Primero bien. lo que dice el autor y después
relacionamos nosotros. Está bien. No hace falta que repitan imágenes. Si ustedes ya citaron la imagen antes, o sea, podés hacer referencia, tal como, digamos, como en la imagen de la diapositiva anterior. O sea, uno puede hacer referencia a eso que estuvo compartiendo allí. Bueno. Y después tienen preguntas respecto de las decisiones que toma la profesora, porque siempre son decisiones, digo, relacionadas con el contenido, relacionadas con las actividades, relacionadas con las formas de comunicación o las formas en las que voy a presentar. Bueno, cuáles son, que creo que estuvieron comentando antes Pablo, Axel, Evelyn, que son los que hablaron respecto de eso. Estuvieron diciendo algunas cuestiones, pero bueno, para que puedan, digo, precisar algunas de esas decisiones respecto del contenido, respecto de lo metodológico, ¿no? Porque justamente el título que tienen es construcción metodológica. Y después les pido indicios que pueden reconocer en la clase de esa construcción, ¿no? Es decir, ahí, y qué relación entre contenidos y estructuras cognitivas se favorece y por qué, ¿no? Y ahí, bueno, tienen que ustedes dar cuenta de, conceptualmente, de cuál es el lugar de lo metodológico en relación a lo cognitivo y en relación a un contenido que tiene su lógica y que también, digo, tiene su estructura, ¿no? Y bueno, que, digamos, si esa construcción que la profe realiza o el profe realiza, digamos, ustedes advierten, ¿en qué sentido advierten? Por eso hablo de los indicios, de, digamos, que está movilizando la estructura cognitiva. Es algo que dicen los alumnos, es algo que pasa con los alumnos. Lo mismo, que ella construyó metodológicamente o le dio una forma a la clase particular. ¿Cómo ustedes reconocen que esa forma particular ha sido construida por esa profe porque dice tal cosa, porque pasa tal cosa, porque hace tal cosa, porque decide tal cosa? Digo, que hay ahí como que trabajar la conceptualización y a la vez el vínculo con el relato. Digamos, lo reitero porque me parece que por ahí, yo ya estuve leyendo algunos trabajos de otro curso, por eso estoy, bueno, como teniendo en cuenta esas cuestiones para planteárselas a ustedes también. Nosotros en ese sentido, en la parte de las tomas de decisiones, y capaz que lo último que habló también, los estábamos relacionando con, bueno, lo que hablábamos antes de las configuraciones y todo eso, y también lo habíamos relacionado con esto de las modificaciones de las unidades menores. No sé si tendré que por ahí profundizar un poco más. La modificación de las unidades menores, ¿a qué te referís? ¿Con los segmentos, los episodios de la clase o a qué? Claro, en un principio con eso, sí. Al desarrollo de las actividades, no sé qué otro punto más habíamos abordado. A ver. Con el sentido de las agrupaciones, la organización en el espacio, en ese sentido. Bueno, las decisiones de la profe, está bien, está bien. Pero bueno, en la elección del contenido, en la elección de, digamos, de cómo abordar ese contenido, en el tipo de, digamos, de recursos o de materiales que va a poner en juego. Bueno, cuáles son los fundamentos ahí que ustedes pueden reconocer en esas decisiones. En esa parte nosotros armamos, tal vez nos falte como conceptualizar un poco más, porque si bien tomamos algunas cositas, por ejemplo, no profundizamos en lo que serían los segmentos o los episodios. No, yo no pido. Sino como que los fuimos nombrando nada más, o sea, un ejemplo nada más, pero en esa parte no profundizamos tanto en el texto. No pido que lo trabajen, Pablo. No forma parte de la propuesta y tampoco les voy a pedir que hagamos ese análisis porque no es el sentido de, digamos, de lo propuesto. Así que eso queda ahí. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo o señalar algo en relación a la actividad de hoy. Bueno, la semana pasada les publiqué una clase que se llama Evaluación, que es la última, digamos, el último contenido de la unidad 2,
La unidad 2 tiene como 3 apartados. El último apartado es dedicado a evaluación. Yo grabé un videíto con una presentación y yo voy como desarrollando. Y hacemos un abordaje de la evaluación reconociendo, ¿no?, como cierta perspectiva, podríamos decir, dominante en los modos de entender la evaluación, que tiene mucho que ver con el modelo tecnológico, ¿no? Cuando vimos el modelo tecnológico de la didáctica de los años 50, 60, 70, y cómo, digamos, ese sentido, digo, tecnológico de búsqueda de resultados se sigue manteniendo, pero en realidad está confrontando con otro modo de entender la evaluación que viene de la mano de poner en el foco lo formativo de la evaluación, ¿no? Corrernos de esta idea de la evaluación como algo que ocurre al final, ¿no?, que es como una idea que se ha construido, la evaluación ligada a la medición, ¿no?, o a la asignación de calificaciones, y las calificaciones pueden ser, asignadas de diferentes maneras, pero siempre son mediciones: el aprobado, el no aprobado, el bien, regular, mal, el 1, el 2, el 3, el 5, el 10, o el 100%, el 90%, el 80%. Son prácticas, que forman parte de los modos en los que se resuelven los exámenes habitualmente, ¿no? Sin embargo, ¿no?, ese es el sentido, podríamos decir, dominante, sigue siendo un sentido dominante, está muy ligado también a la puesta en juego de una forma de poder que atraviesa a las prácticas escolares, sobre todo, que es el poder disciplinar, ¿no? Y si tomamos a Foucault, este autor plantea el examen como, un instrumento del disciplinamiento, de la docilización de los sujetos, y me refiero a los sujetos estudiantes, ¿no? En las situaciones de exámenes como situaciones, además, que tienen como un componente que no es, que sí, que genera como ciertas emociones, ciertos temores, y que, bueno, forma parte también de las significaciones con las que llenamos las instancias evaluativas. Ahora, Si lo sabremos justo ahora, profe. ¿Eh? Si lo sabremos justo ahora. En media hora tenemos un examen, estamos comiéndonos bien las uñas, tenemos que terminar de entregar este trabajo, estamos como a full con todos los... Estamos, bueno, agobiados por eso. Bueno, pero viene bien por ahí poner o traer a la conciencia esas cuestiones, porque en realidad también es entender que la evaluación significa otra cosa, ¿no? Y la idea de evaluación formativa, de entender de que la evaluación o las instancias evaluativas son instancias no solo de estrés, sino también como una instancia de aprendizaje, obviamente tiene que ver con cómo se diseñe y cómo se concrete esa instancia evaluativa, pero entender que la evaluación también tiene un carácter formativo. Entonces, que en realidad, es también como cambiar la cabeza en relación a, bueno, ¿cuál es el lugar que tiene la evaluación para mí, profe, y para ustedes, estudiantes, ¿no? Y que desde qué lugar asumo las instancias evaluativas. Porque, si no es la idea de que uno aprende para los exámenes o enseña para los exámenes, ¿no? Y es justamente la idea de evaluación formativa, es corrernos de esa perspectiva y entender, bueno, de que las instancias evaluativas, que no son solo las que están al final, o no son solo los trabajos prácticos, o los parciales, o los exámenes, sino también, que la evaluación atraviesa la práctica, la práctica de enseñanza, y que tiene que ver con, estos intercambios que se van generando, y que uno va, tomando algunos datos de esos intercambios y va valorando. Entonces decís como profe, sí, eso lo entendieron, me parece que esto otro no lo entendieron. Y en función de eso tomás decisiones. Bueno, son decisiones evaluativas,
porque hay ahí una valoración, tomo datos, bueno, los estudiantes dijeron esto, o escribieron esto, o me mandaron, digamos, mandaron un trabajo con estas características, bueno, ¿qué decisión, digamos, qué lectura hago de eso, qué lectura hago, y qué decisión tomo en relación a esto? Y no es solamente para, digamos, para acreditar esa decisión, sino también en, bueno, cómo continúa este proceso. En realidad la evaluación siempre tiene que posibilitarnos tomar decisiones en relación, digo, al proceso, al inicio del proceso, digamos, al desarrollo del proceso y a la finalización de ese proceso. Bueno, ¿qué fue pasando en ese proceso? Y la evaluación es un modo de, digamos, de ir tomando información, valorar esa información. Cuando yo valoro esa información, pongo en juego criterios desde los que valoro esa información. Es importante que esos criterios estén explicitados o estén, digamos, a la vista. Y después, bueno, se toman decisiones en relación a, bueno, al final uno tiene que decidir si acredita o no acredita, si aprueba, si no aprueba, pero en realidad también, digamos, durante el proceso o al inicio del proceso, uno toma decisiones en relación a, bueno, qué actividades sí, qué actividades no, o qué secuencia voy a organizar, o qué tipo de, digamos, cuando uno plantea a lo mejor una actividad grupal y los grupos son muy numerosos y después ves, bueno, de que esos grupos numerosos por ahí diluyen la participación de determinadas personas. Entonces, bueno, la siguiente, ahí hago una evaluación y en función de eso, bueno, pienso para la próxima actividad cómo voy a organizar, ¿no? los agrupamientos. Ahora, voy haciendo una lectura y esa lectura siempre es una lectura orientada, ¿no? Una lectura que posibilita la regulación crítica de la práctica de enseñar y de la práctica de aprender también. Es decir, el sentido de la evaluación es que a mí me posibilita, ¿no? Ir tomando nota, bueno, como estudiante pienso, ¿no? Y que en realidad mi tarea docente es también ir dándole pistas al estudiante de en qué cuestiones tiene que poner el foco. Porque me parece que por ahí tenés que avanzar un poco más. O qué cuestiones me parece, que vas bien encaminado en función de lo que te estoy proponiendo y en función de lo que vos vas produciendo en relación a eso. Entonces, es un sentido de la evaluación que tiene que ver con fortalecer el proceso de aprender y también fortalecer la enseñanza, ¿no? Entonces, esta idea de evaluación formativa, evaluar para aprender, que plantea Annie Hovich y que también plantea Álvarez Méndez, que son los dos autores que tenemos como referencia, me parece que, bueno, aportan esta lectura o esta mirada, pensar la evaluación desde otro lugar. La pandemia, creo que también, sobre todo el año pasado, ¿no? Cuando se suspendieron las calificaciones numéricas, ¿no? Y se puso el acento en las actividades de proceso, en sostener el proceso, en ir haciendo un seguimiento del proceso, ¿no? Después aparecieron las calificaciones numéricas, pero en principio se dijo, bueno, y sobre todo para la escuela primaria y la escuela secundaria, hubo un suspender la calificación. Y obviamente creo que también fue un momento en el que obviamente había y hay, creo que pensar, ¿no? Ir acompañando con cierto tipo de devoluciones, con cierto tipo de apreciaciones, que siempre son evaluativas esas apreciaciones, pero que, tengan el sentido de sostener una trayectoria, de acompañar un proceso, de fortalecer ese proceso, de aprender, ¿no? Entonces creo que la evaluación desde esta lectura es como pensarla desde otro lugar, ¿no? Es repensar los sentidos históricamente construidos para la evaluación, esto que mencioné al comienzo, ¿no? Que son parte de la historia del sistema educativo sobre todo, y de los sentidos históricamente asignados
a las instancias evaluativas y, digamos, pensar desde otra perspectiva la evaluación, focalizando, obviamente, digo, no podemos dejar de lado a lo mejor digamos, la cuantificación, ¿no? El sistema, al menos en el IPEF, digo, el sistema siempre nos pide números, entonces uno tiene que poner calificaciones numéricas y los sentidos de acreditación no podemos, digamos, negarle a la evaluación que tiene ese carácter, pero en realidad también tiene otro carácter y es que, digamos, ponemos en el foco, digamos, desde dónde pensamos nosotros los sentidos de las prácticas evaluativas. Y en realidad siempre tenemos que tener en la, digamos, a la vista o en la mira, que siempre digo, el sentido tiene que ser que aprendan, ¿no? El fortalecimiento del aprender. Y que la evaluación, digamos, puede ser una instancia de fortalecimiento del aprender, siempre y cuando veamos cómo la trabajamos. Bueno, no sé si ustedes leyeron algo más, o vieron algo más, o trabajaron algo más en relación a esto. Nada, yo cuando leía el texto sobre evaluación lo comparaba más a las... me ponía a pensar en todas las quejas de mi hermana con, con el secundario. Mi hermana ya está en penúltimo año de secundario y ella la principal queja que tiene es de que no aprende con el sistema que a veces quisiera ponerse a saber sobre la materia, pero las mismas instancias evaluativas no las puede ver como un proceso de aprendizaje, lo ve más como no sé si como obstáculo, más bien lo ve como un castigo. Claro, Pero bueno, iba todo en su curso es algo, me parece ya está llegando un poco grave la situación, porque están ya teniendo problemas, ya a una ya se le cae el pelo del estrés y cosas así. mira, Sí, están, por ejemplo, mi hermano en las quejas que más tiene es de que si asiste a clases no le da el tiempo para hacer los trabajos prácticos y si hace los trabajos prácticos no puede asistir a clases y las dos, o sea, no puede hacer los trabajos prácticos en las fechas que corresponden y llega un punto, y los profes o sea, buscan que estén en ambos y si llegan a faltar ya le avisan a los padres que faltaron o si no entregan el trabajo a tiempo ya le avisan a los padres que no han entregado a tiempo. Y bueno, ahí me pongo a pensar que me parece que ya, por lo menos en su curso, ya está siendo más generalizado el tema de que no se vea la evaluación como una instancia de aprendizaje bien, o en sea, varias materias. No, claro. no es todas, pero estoy como viendo lo que, por ejemplo, ella por ahí está mucho más hora en la computadora que yo y ella está recién en secundario. Está bien, está bien, está bien. O sea, más bien digo, la evaluación como una práctica de control, ¿no? Digamos, una práctica que yo tengo que cumplir para otros que Claro, son. esa es la queja de mi hermana, que Bueno, está más cumpliendo, que hace por cumplir y a veces no puede hacer algo que le guste con la propuesta del profe porque no le da el tiempo, hace algo más mediocre para llegar y no logra aprender. Y bueno, a ella sí se le nota que quiere aprender, pero si se pone a aprender en una materia ya no llega con las otras. está Y bien. bueno, eso me hace replantear todo el cómo hacer para que de a poco ya se generalice más el hecho de verlo como una instancia de aprendizaje que una instancia de tan solo obligación. Está bien, está bien, está bien. Bueno, Evelyn, ¿vos levantaste la mano Sí, o iba a no? decir también para el profesor también como le están pidiendo también que por lo menos tengan 2 notas o cosas así, entonces como todo una seguidilla, ellos necesitan darles trabajo, los chicos se les llenan de trabajo y es una cadena
interminable. No sé, supongo que es directivo estar exigidos desde otro lado también con estas pausas, y así es como, no sé, es todo un ciclo sin. Sí, bueno, hay algo en el sistema, digo que hay algo en el sistema que no se, digamos, que no se redefine, y eso, bueno, tensiona, ¿no? El sistema pide notas. Entonces, bueno, y además las notas hay que ponerlas en un determinado tiempo. Entonces, bueno, y también están como ciertas representaciones en relación al lugar que deben tener las notas. Entonces, bueno, hay que desarmar varias cuestiones, prácticas del sistema, el lugar que tienen las notas, el lugar, digo, hablábamos de lo simbólico, de las significaciones sociales, digo, el lugar socialmente asignado a las notas. Pablo, vos querías decir algo. Sí, ahí, en sentido lo activo que hablaba Ale, era esto bueno, en el secundario históricamente siempre fue como una medida de control en la instancia evaluativa y no tanto de una instancia de más de aprendizaje. No digo que no se pueda cambiar, sino que ahí es donde por ahí nosotros vamos en el futuro tener que trabajar y ver la manera de modificar eso. Incluso en el profesorado también pasa. Hay instancias evaluativas en las que es entrar y responder preguntas sin sentido o solamente de contenido, sin buscar una relación, como por ejemplo estamos haciendo ahora. Y bueno, ahí es donde tendríamos que hacer más foco, digamos, a la hora de planificar nuestras clases como futuro docente. Pero teniendo siempre en cuenta de que por ahí la formación en el secundario no va a ser la misma de la que tenemos nosotros, acá en el profesorado, por ejemplo. Sí. Por ahí ver las instancias evaluativas y compararlas, obviamente que va a haber muchas diferencias. Por ahí enfocándonos en el profesorado nuestro, bueno, ahí sí plantearnos por qué hay materias en las que sí hacemos una construcción o sí es un espacio más de aprendizaje y por qué en otras materias que también son importantes no se genera ese espacio de aprendizaje, sino es solamente entrar y responder el contenido. Sí. Y después lo otro, con eso de que se amontonaban las clases o pero no había tiempo, nosotros también lo vivimos el año pasado. El año pasado era entraba un lunes y tenía 6 actividades, entraba el martes y tenía 6 actividades más. Y fue todo un proceso de ir construyendo entre los profes y entre los estudiantes cómo manejamos el nuevo sistema. Y seguramente en el secundario, en los primarios también está pasando lo mismo, y bueno, será una problemática por ahí más institucional o ver la forma de relacionarse con los estudiantes, que no va a ser la misma que por ahí la que tenemos nosotros, porque bueno, nosotros ya somos grandes, por ahí tenemos otra forma de interpretación o tenemos más libertad para la expresión y se genera este diálogo con el profe. Che, profe, estás pasando muchas actividades. Podemos tomarnos una semana y capaz que el profe te dice, bueno, tomamos una semana, esta semana no voy a pasar actividades o esta semana no tenemos clase y abóquense a hacer las actividades y capaz que en el secundario o en el primario no se genera ese espacio. Porque obviamente llegarle por ahí a los más chicos o generar esa confianza es más difícil. Incluso con esto de la virtualidad mucho más todavía, que algunos prenden la cámara o algunos no. Lo vimos nosotros, capaz que los que están con la cámara apagada ni están, o no están escuchando, están haciendo otra cosa. Sí. Por ahí es todo un ida y vuelta, digamos, y que capaz que en algún lugar no se está generando, o entre los docentes y los directivos, o entre los docentes y los alumnos, o no sé. Pero bueno, buscar ahí, creo que la solución esa es buscar ahí dónde está el error, o dónde se cortó el circuito de comunicación que genera esto, de tener 10 actividades en un día y que no las podemos hacer, y que si entro a clase no puedo hacer la actividad y si hago la actividad dentro de clase. Está bien, está bien. Sí, yo creo que por ahí, digo, la presencialidad nos obliga, digo, a los profes y a las instituciones a un registro distinto, ¿no? Entonces, y a un registro distinto, digo, porque hay algo que va, digamos, sí, hay como una información que digamos, te la va brindando el cotidiano, ¿no? Esto de estar en el aula, de llegar a la institución, de hablar, digamos, con los estudiantes, cuando se habla en el aula con los estudiantes.
Y entonces ahí creo que las cosas se van resolviendo de una manera diferente a cómo, digamos, se van resolviendo en la virtualidad. Entonces, la superposición de actividades, digo, en la presencialidad también se dan. Lo que pasa es que en la virtualidad muchas veces, digo, uno pierde la conciencia, porque bueno, porque te falta ese encuentro y ese patear la institución, ese de estar en la institución y bueno, y conversar con tus compañeros en el pasillo o conversar con los estudiantes, eso que uno hace cuando empieza la clase, cuando finaliza la clase, cuando llegan los estudiantes y te van contando o vos preguntas, bueno, ¿y cómo están? ¿Y qué pasó? Y todo lo demás. Bueno, ese tipo de cuestiones en la virtualidad se dificulta. Y esto que vos decís, bueno, algunos abren la cámara, otros no abren la cámara, algunos abren el micrófono, otros no abren el micrófono, algunos dicen, otros se callan la boca. Entonces, obviamente que, digamos, en este sentido se va generando algo distinto, no es lo mismo. No es lo mismo. Y obviamente que eso tiene una incidencia en las prácticas evaluativas, ¿no? Y desde donde yo digo, si hay algo que me empezó a hacer ruido, bueno, es como yo estaba solicitando de parte de los estudiantes, bueno, muchos trabajitos chiquititos, digo, porque no son trabajos de, digamos, de gran elaboración. Son por ahí el que tienen que presentar hoy es un poco el más extenso, pero digo, bueno, es con un texto, es con un contenido, digo, no son muchos contenidos, pero bueno, digamos, yo estaba planteando un trabajo así como bastante sistemático con los conocimientos que estábamos abordando. Entonces, en ese sentido, yo digo, bueno, vamos a ver, y yo voy viendo, bueno, qué pasa con los estudiantes. Si los estudiantes responden, esto que vos decís, Pablo, bueno, si los estudiantes responden, entonces uno sigue. Si vos, digamos, si los estudiantes plantean, entonces uno, bueno, para y redefine. Y creo que eso en la presencialidad se da de una manera más fluida, en la virtualidad no es tan fluido, no es tan fluido. Entonces, probablemente esa fluidez, esa fluidez, uno la tenga que construir. Lo que pasa, digo que bueno, que necesita tiempo para construirse esa fluidez en el intercambio. Y a veces, bueno, esos tiempos que son acotados o de cómo se hacen presentes estudiantes en esos tiempos, bueno, también es una cuestión. Hoy, ¿cuántos somos? 10 personas, incluida yo. Entonces digo que también hay algo que va ocurriendo. Hoy creo que igual tiene que ver con lo que tenemos en 5 minutos el examen de desarrollo, entonces como yo creo que deben estar todos repasando y estudiando. Bueno, los dejo entonces. Dejo para que se vayan al examen de desarrollo. No jorobo más. En lo presencial también pasa, digo, rendís hoy una materia. Sí, hubiera pasado igual en la presencialidad. Entonces entran y salen. Claro, o estás en el aula, pero con el apunte de desarrollo, o directamente te tomas la clase sin... Están con la cabeza en otro lado. Bueno, los dejo entonces, tengan la clase 8, que es la última, ya no jorobo más. La última, en el aula. Ya no más didáctica, es lo último. Bueno, gracias y seguimos. Nos vemos en la actividad. Chaucito. Chao, profe, gracias. Buenas noches, profe. profe. Hasta luego.